Unidad 02, psicometría. En esta unidad veremos los principios fundamentales de la psicometría. La lección se divide en 5 partes principales. La primera, en la que se da una definición de la psicometría. En la segunda, se explica cuáles son las variables psicométricas que definen el aire húmedo. En la tercera parte, se explica el funcionamiento del diagrama psicométrico. En la cuarta, cómo podemos situar puntos y datos en ese diagrama. Y, por último, se ve el concepto de confort en la edificación y cómo se puede representar en el diagrama psicométrico. El término psicometría o psicometría tiene su origen en las raíces griegas psikos, que significa frío, y metrón, que significa medida. Es decir, cuando hablamos de psicometría podemos decir que estamos midiendo el frío o, de otra manera, caracterizando el estado higrotérmico del aire húmedo que nos rodea. ¿Qué entendemos cuando hablamos de aire húmedo? El aire que nosotros respiramos es una mezcla de dos componentes principales, el aire seco y la humedad. El aire seco está compuesto por una serie de sustancias químicas y el aire húmedo está compuesto básicamente de agua. Ese agua puede estar en forma de hielo, puede estar en forma líquida, por ejemplo, en forma de lluvia, y la forma que a nosotros nos interesa es cuando la humedad se presenta en forma de vapor de agua. Es decir, el aire húmedo es una mezcla de aire seco y vapor de agua. Ese aire seco y vapor de agua están mezclados. Imagínense que tenemos un cubo de aire de 1 por 1 por 1. Vamos a caracterizar cada una de las variables de ese cubo. Ese cubo tiene un volumen, que sería 1 metro cúbico. Ese cubo tiene un peso, pero ese peso hay que dividirlo entre el peso que tiene el agua que está dentro del aire y el aire en sí mismo. Si solo pesamos el aire seco, descontando el agua, tenemos la masa de aire seco. También tiene una masa de vapor de agua. Aquí se denota con las siglas MV, que se mide en kilos. Al tener masa y volumen, ese aire tiene densidad. Igualmente, ese aire está a una temperatura, que se mide en grados centígrados, y además ese aire, por estar a una temperatura, tiene un contenido energético. Esa energía que está contenida en el aire se llama entalpía. Se denota con la letra H y se mide en kilojulios por kilo de aire seco. Considerando todas estas variables, podemos caracterizar el aire húmedo según las siguientes variables. En primer lugar, veremos las variables que hacen referencia a la humedad, y tenemos 4 variables principales. En primer lugar, la humedad absoluta. Esta relación es muy sencilla, es la masa de vapor de agua que hay contenido en 1 metro cúbico de aire. En segundo lugar, tenemos la humedad específica. A diferencia de la humedad absoluta, la humedad específica relaciona masa de vapor de agua por masa de aire seco. La siguiente es la humedad relativa. Para explicar la humedad relativa tenemos que ver primero unos conceptos previos. En primer lugar, el concepto de aire saturado. El concepto principal que deben de comprender es que el aire puede contener, dependiendo de la temperatura a la que está, un contenido máximo de vapor de agua. Por ejemplo, un aire a 25 grados puede contener como máximo 20 gramos de vapor de agua por cada kilo de aire, y no puede contener más de eso. Si disminuimos su temperatura, es decir, imagínense que por ejemplo bajamos la temperatura a 10 grados, ese contenido disminuye y un aire a 10 grados no puede contener más de 7 gramos de vapor de agua por cada kilo de aire. Por lo tanto, cuando aumentamos o disminuimos la temperatura del aire, modificamos la cantidad máxima de vapor de agua que ese aire puede contener. Si relacionamos
la cantidad de vapor de agua que puede contener el aire a cada una de las temperaturas, obtenemos una gráfica como esta. Esta gráfica relaciona la temperatura del aire con la presión de vapor de agua. Contra más vapor de agua hay dentro de un kilo de aire o un cubo de un metro cúbico de aire, ese vapor de agua ejerce más presión dentro del aire. Y eso es lo que se llama presión de vapor de agua dentro del aire. Bien, de acuerdo a estos conceptos previos, ¿cómo definimos la humedad relativa? La humedad relativa se define como la relación entre la presión de vapor de aire húmedo que contiene un aire a cierta temperatura y la presión que contendría si ese aire estuviese saturado. ¿A qué llamamos aire saturado? Llamamos aire saturado al aire que contiene toda la masa de vapor de agua que puede contener a esa temperatura. Si decimos que un aire está a una humedad relativa del 50%, significa que contiene el 50% del vapor de agua que puede admitir. ¿Qué ocurre cuando un aire llega a una humedad relativa del 100%? Se dice que ese aire está saturado. Cuando está saturado ocurren fenómenos como los que pueden observar en esas dos imágenes. Las lunas de un auto se empañan o, por ejemplo, cuando tomamos una cerveza fría en un día caluroso de verano, la cara exterior del vaso se llena de gotitas de agua, y eso es porque el aire, en contacto con la superficie fría del vaso, se satura y precipita agua. En segundo lugar, vamos a ver variables con referencia al nivel térmico. Tenemos tres variables. La temperatura seca es simplemente la temperatura que mide un termómetro cuando lo ponemos en una habitación. También se conoce como temperatura ambiente. Temperatura de rocío es la temperatura a la cual un aire se satura, es decir, alcanza un 100% de humedad relativa y comienza a precipitar agua. Consideren el ejemplo que está escrito ahí. Imagínense que tenemos una masa de aire a 25 grados y que contiene 7 gramos de vapor por cada kilo de aire. Si lo vamos enfriando poco a poco, llegará un punto en el que el aire esté saturado. Esa temperatura es la que llamamos temperatura de rocío del aire. La temperatura húmeda es la temperatura que marca un termómetro cuyo sensor está húmedo, es decir, cuando el aire está saturado y la humedad relativa es del 100%. Pasamos a definir las variables con referencia al contenido energético. Hemos visto al principio de la lección que la entalpía específica del aire seco mide la cantidad de energía que tiene dicha masa de aire. Aquí pueden ver una expresión aproximada de la entalpía del aire. ¿Qué concepto deben recordar para el cálculo, diseño y comprensión de las instalaciones térmicas en la edificación? Si queremos cambiar la entalpía del aire húmedo, es decir, queremos añadir o extraer energía del aire, hay que aplicar o extraer una potencia durante un determinado periodo de tiempo. En lecciones posteriores veremos cómo se puede añadir o extraer potencia del aire y qué máquinas o dispositivos necesitamos para ello. Otras variables que podemos ver, no la usaremos tanto, pero es conveniente que la conozcan, es la densidad del aire húmedo y el volumen específico del aire húmedo. Ambas se relacionan con las siguientes expresiones matemáticas. Hasta ahora hemos completado la primera parte de la lección. Podemos definir el aire húmedo mediante muchas variables. Comprender todas a la vez puede resultar un poco complicado. Para facilitar su comprensión, hay muchos investigadores que han intentado idear una manera de representar todas estas variables juntas, hasta que se llegó a la conclusión y se elaboró el llamado diagrama psicométrico. El diagrama psicométrico es un diagrama gráfico que representa todas las propiedades del aire que hemos visto
para unas condiciones de presión constante. Esto es un diagrama psicométrico típico que contiene todas las variables que hemos estado viendo hasta ahora. A continuación vamos a ver cómo se sitúan cada una de las variables en dicho diagrama. En primer lugar, la temperatura de bulbo seco, que es, digamos, la variable más inmediata, la que podemos obtener con un termómetro, se representa por líneas verticales en el diagrama y se lee en la escala inferior. Es también importante resaltar que muchas veces verán el diagrama en inglés, por lo tanto deben recordar cuáles son cada una de las variables en español y en inglés. En segundo lugar, el contenido de humedad. Ese está representado por líneas horizontales en el diagrama y podemos leer la escala en la regla de medida que está a la derecha del diagrama. La humedad relativa se representa por líneas parabólicas en el diagrama. Cada una de ellas representa un porcentaje de humedad relativa. La máxima humedad relativa que tiene un aire es del 100% y es la que se denomina línea de saturación. La temperatura de bulbo húmedo se representa por unas líneas rectas y oblicuas en el diagrama. Y el valor se puede leer en el extremo izquierdo de cada línea. Esa escala está normalmente superpuesta a la línea de saturación de la humedad relativa, por lo tanto hay que tener cuidado al leer esta variable. La entalpía, recordamos que era el contenido específico de la entalpía específica era el contenido de energía que tenía el aire. Tenemos tres escalas para leerlas, a la derecha, abajo y a la izquierda sobre la línea de saturación. Las tres expresan lo mismo, contenido de energía del aire, y tienen los mismos valores, pero existen tres escalas para facilitar su lectura en cada uno de los sitios. El volumen específico del aire se representa por líneas oblicuas en el diagrama. Su valor se puede leer sobre cada línea. Es importante que no confundan estas líneas oblicuas con la temperatura de bulbo húmedo. Y finalmente la curva de saturación, que es una sola línea parabólica en el extremo izquierdo del diagrama. Para cada punto de la curva de saturación tenemos una temperatura de bulbo seco y un contenido de humedad para el aire. Todas las variables se pueden representar de manera conjunta en el diagrama tal como vemos aquí. De manera que si tenemos solo dos variables del aire, podemos hallar cualquier otra variable. Si por ejemplo nos dan temperatura y humedad relativa, podemos hallar entalpía, presión de vapor, punto de rocío, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, hay que destacar que en este diagrama se representan las llamadas condiciones de confort. Aquí pueden ver, por ejemplo, las condiciones de confort que establece el REACH. Normalmente se llega a un acuerdo en que las condiciones de confort están dentro de unos rangos determinados de temperatura operativa o temperatura de bulbo seco y humedad relativa, representando con un polígono, como se puede ver en la imagen de la derecha, rayado en amarillo, esas condiciones de confort. Podemos hallar las condiciones para las cuales un ocupante en el interior de un edificio está en confort, es decir, está a gusto, se siente confortable con las condiciones de temperatura y de humedad relativa. Es importante que sepamos cómo usar este diagrama, cómo representar los puntos y cómo representar, eso lo veremos en lecciones siguientes, los procesos psicométricos, para que comprendamos cómo podemos alcanzar las condiciones de confort dentro de un edificio.